Saludos amigos, como habíamos quedado en la clase anterior, hoy vamos precisamente a desarrollar la macro en Excel que nos va a permitir calcular el diámetro de la pieza sometida a esfuerzos mecánicos combinados basándonos en la teoría del círculo de Moore. Primero vamos a hacer un recorderis de cómo es el algoritmo requerido para hacer este procedimiento. El programa empieza por el inicio y lo primero que se hace una vez iniciado el programa es la captura de datos procedente de la hoja de cálculo de Excel, en donde vamos a captar la carga axial, la carga flectora, la carga cortante y la carga torsora y por supuesto el esfuerzo límite admisible de la pieza. A partir de ahí el programa automáticamente va a tomar un valor inicial del diámetro asumido con el cual se procede a calcular primeramente los esfuerzos básicos, el esfuerzo axial, el esfuerzo flector, el esfuerzo cortante y el esfuerzo torsor. Una vez se tienen estos esfuerzos, se pasa a calcular los esfuerzos principales. Como primera medida, el esfuerzo cortante principal y después el esfuerzo normal máximo, también conocido como esfuerzo normal principal. Una vez se calcula estos esfuerzos, se pasa a comparar con el esfuerzo límite admisible y de tal manera de que lo que se busca es que el esfuerzo normal máximo esté por debajo del esfuerzo límite admisible. Si no se cumple esta condición, se procede a recalcular el diámetro, es decir, ya sea incrementándolo o ya sea tomando uno de una tabla comercial de datos, y se repite todo el proceso y así sucesivamente hasta que por fin conseguimos un diámetro que cumpla con los requerimientos de resistencia de tal manera de que esté por debajo del esfuerzo límite admisible. Una vez ya se consigue el esfuerzo admisible que esté precisamente por encima del esfuerzo normal máximo, ya entonces tenemos el diámetro definitivo. Entonces pasamos a consignar en nuestra hoja de cálculo los datos definitivos de los esfuerzos, tanto los básicos como los principales, y por supuesto el diámetro que nosotros necesitamos calcular, de tal manera de que ya una vez consignados los datos en la hoja de Excel, ya ahí finaliza el programa y hasta ahí llega la macro. A continuación vamos a pasar precisamente a desarrollar la macro en el Excel. Bueno, aquí tenemos nuestra hoja de cálculo de Excel. Entonces vamos a proceder a hacer la macro. Pero primero debemos consignar en la hoja de cálculo los datos de entrada. Recordemos cuáles son: carga axial, carga flectora, carga torsora y carga cortante. Entonces primero vamos a empezar por elaborar una pequeña tabla en donde aquí vamos a anotar, por ejemplo, las cargas. Aquí vamos a anotar las unidades y aquí por supuesto los valores, ¿sí? Ya para efectos de presentación lo pueden poner en negrilla si le quieren poner líneas, pero eso es absolutamente opcional. A la macro lo que le es relevante son los valores. Entonces, como primera medida vamos a anotar la carga axial, ¿sí?, la cual la vamos a anotar en newtons y vamos a colocar un valor, por decir, de 2500 newtons. Tenemos a continuación la carga flectora, la cual es un momento flector, ¿sí?, cuyas unidades van a ser newtons, y vamos a suponer que el momento flector sea de 7000. Digamos en tercera medida de que encontramos con una fuerza cortante total, dada en newtons también, de 4500. Disculpen, la unidad del momento flector realmente es de newtons por metros, que son las mismas unidades, newtons por metro, del momento torsor.
momento torsor, cuyo valor vamos a suponer que sea de 6000, ¿sí? Y digamos de que el esfuerzo admisible del material, por lo menos tratándose de un acero al carbono o una STM A36 por ejemplo, entonces esfuerzo límite admisible, el cual viene dado en megapascales, vamos a suponer que sea de 210, que es el esfuerzo límite de fluencia de un acero de este tipo. Aquí pues las unidades las podemos poner centradas, pero vuelvo y repito, esos son asuntos de presentación. Ya para la macro pues no es muy relevante. Lo relevante son precisamente los valores. Ya tenemos los valores. Nosotros, ¿qué es lo que vamos a calcular? Vamos a calcular el esfuerzo axial, el esfuerzo flector, el esfuerzo cortante puro y el esfuerzo torsor. Y por supuesto los esfuerzos principales, los cuales van a ser esfuerzo cortante máximo y esfuerzo normal máximo, ¿sí? Y aquí debajo vamos a colocar el diámetro mínimo requerido, que es lo que realmente nos interesa calcular. Entonces, las unidades de todos estos esfuerzos son megapascales y el diámetro requerido, digamos que las unidades van a ser milímetros. Aquí no vamos a anotar los valores porque de eso se va a encargar nuestra macro. Y a propósito de la macro, precisamente vamos a pasar ahora sí a crear nuestra macro. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí tenemos precisamente un botón que nos permite ver macros. Simplemente le hacemos clic ahí a ver macros. Como no hemos hecho una macro hasta ahora, sino que apenas la vamos a crear, le vamos a poner nombre a la macro. Vamos a poner diámetro more, para representar de que es un diámetro calculado con base en la teoría del círculo de Moore. Le damos crear. Ahí automáticamente se nos abre la ventana de las macros. Como hay que tomar en cuenta que el primer paso es la captura de datos, los que son procedentes de la hoja de cálculo de Excel, entonces primeramente debemos ubicar las celdas de nuestro interés en donde están esos datos. Miramos que esas celdas están organizadas según su posición, por columnas y por filas. Entonces allá nosotros anotamos de primero la fila y después la columna. Bueno, entonces pasamos enseguida a nuestra macro. Aquí en la macro pues vamos a consignar eso, pero antes que todo las variables las tenemos que definir. ¿Cómo definimos las variables en las macros? A través del comando dim, o sea dimensionar. Todo lo dimensionamos y decimos de qué tipo es nuestra variable. Tenemos por ejemplo la variable de esfuerzo axial, que la vamos a simbolizar EA, y es una variable de tipo variant. La variable de tipo variant, ¿por qué? Porque variant admite cualquier tipología de variables dentro de las numéricas. Puede admitir variables de tipo entera, de tipo doble, de tipo decimal, en fin. Entonces con eso no vamos a tener problemas de sintaxis después. Tenemos entonces esfuerzo cortante, como ese. También le ponemos variante. Tenemos como tercera medida el esfuerzo flector. Tenemos el esfuerzo torsor. El esfuerzo límite admisible. Por supuesto el diámetro que necesitamos,
Tenemos, por supuesto, los datos de entrada. ¿Cuáles son nuestros datos de entrada? La carga axial, la carga flectora, perdón, aquí tenemos un DIM. A veces suceden estos pequeños errores. Una de las grandes bondades de este programa es precisamente que nos muestra un error que se comete en un momento dado, nos alerta de una vez para nosotros proceder a corregir. Llevamos carga axial, carga flectora, carga torsora y carga cortante. Bueno, ahí tenemos precisamente nuestras variables definidas. Los esfuerzos básicos, los esfuerzos, el esfuerzo límite admisible, el diámetro, las cargas. Claro, falta lo más importante, el esfuerzo normal máximo y el esfuerzo cortante principal. Listo, ya tenemos entonces definidas nuestras variables. Entonces ahora sí vamos a aplicar lo que habíamos visto de ubicación de las celdas. Para tomar la variable procedente de la hoja de cálculo, por ejemplo, la carga axial, CA, le decimos CA igual a worksheets, hoja 1, escrito entre comillas, punto cells. Entonces ahí nos pasamos a la hoja de cálculo. ¿En dónde está el cálculo? Aquí está. Carga axial está en la tercera columna y está en la tercera fila. Entonces ponemos cells 3,3. Listo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Worksheets es el comando por el cual se toma el dato procedente de la hoja de cálculo y lo consigna a la variable. Hoja 1 porque precisamente ese es el nombre de la pestaña que aparece ahí, como se llama hoja 1. Y cells ubica la celda, la identifica según la fila y la columna. Entonces así sucesivamente vamos a hacer con los demás. La carga flectora igual worksheets hoja 1 punto cells. Entonces sería 4, 3. ¿Por qué 4, 3? Fíjense que es la fila 4 y nos seguimos manteniendo en la columna 3. Realmente todas las columnas van a ser 3, sino que lo que va a ir variando es la fila. Y seguimos trabajando en la hoja 1. Entonces, una manera más rápida de trabajar es copiando toda esta frase hasta aquí, hasta worksheets. Y entonces, cada vez que nosotros citemos las demás, sería, por ejemplo, CT, que sería la carga torsora. ¿Cuál viene a continuación? Viene la cortante. Viene la fuerza cortante. Entonces, vamos con CC. CC igual, control B, columna fila 5, ahora sí CT, control B, cambiamos por la 6. Entonces ahí tenemos nuestras cargas básicas. Ahora viene el esfuerzo límite admisible, es la 7. Entonces precisamente el esfuerzo límite admisible efectivamente está en la fila 7, 210, que es en nuestro caso. Entonces hasta ahí son los datos de entrada. Luego partimos, de acuerdo con lo que habíamos visto en el algoritmo, de el diámetro asumido. Diámetro asumido, vamos a ponerle 0, o sea, partiendo de 0, ya que el programa automáticamente lo da. Y entonces a continuación pasamos precisamente a implementar las fórmulas de cálculo.